Considera las siguientes disoluciones: 0.01 molal del fosfato de sodio, 0.02 molal del bromuro de calcio, 0.02 molal del cloruro de potasio, 0.02 molal del fluoruro de hidrógeno en agua. Suponiendo una disociación completa de las sales solubles, o sea, asumiendo que el fluoruro de hidrógeno es fuerte, ¿qué soluciones tendrían el mismo punto de ebullición que 0.04 molal de glucosa o sus isómeros en agua, asumiendo que no son electrolíticos? ¿Qué solución tendrá la presión de vapor más alta y cuál tendrá el mayor de presión en el punto de congelación? Entonces ya es un ejercicio avanzado como para evaluación final y querer rajarlos a todos. Bien. Vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Bien, entonces vamos con el primer literal porque esto toca a pasos. Suponiendo una disociación completa del mismo punto de ebullición, o sea, puntos de ebullición. Y aquí vamos a hacer una pequeña maniobra. Recuerde que el punto de ebullición va a ser proporcional directamente al aumento del punto de ebullición. Solo nos piden compararlo, por lo tanto, vamos a comparar los aumentos en el punto de ebullición. La solución que tenga el mayor aumento en el punto de ebullición va a ser el que tenga el punto de ebullición más alto, ya que todas son disoluciones en agua. Y lo mismo va a ocurrir para la depresión en el punto de congelación. En consecuencia, voy a hacer la siguiente maniobra para tener menos fórmulas que trabajar. Entonces, normalmente trabajamos los dos teoremas de forma separada, pero los podemos fusionar en una sola fórmula siempre y cuando podamos trabajar con aumentos y disminuciones y no con los puntos absolutos. Pasamos la temperatura estándar a restar. Eso se convierte en la diferencia de temperatura, en este caso de fusión. Sacamos valor absoluto a ambos lados. Por lo tanto, esto se vuelve una diferencia de temperaturas cualquiera, que puede ser fusión o ebullición, que deberemos marcar de todas formas porque esta sería la variable dependiente, y esto elimina los signos. Y también la dirección de la constante, lo cual hace que la fórmula sea más sencilla de trabajar. Así que esa es la que vamos a aplicar ya sea para la ebullición o para la fusión. En este caso, para la ebullición. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es hacer análisis dimensional analítico, porque esta fórmula hay que usarla como 4 veces. Entonces sería: factor de Van Hoff no tiene unidades, la constante depende, siempre tiene grados Celsius multiplicando. Las otras unidades acompañantes dependen de si tenemos las molales y la respuesta es sí, así que va sobre molal. Multiplicado por los molales. Molal que multiplica y divide se cancela, por lo tanto el resultado quedaría en grados Celsius. Así que siempre que repitamos esta operación el resultado quedaría en grados Celsius. Por lo tanto, comenzamos a operar. Vamos a darle identidad a este cambio de temperatura para la primera disolución, que sería el fosfato de sodio. El factor de Van Hoff teórico es un fosfato más 3 sodios, nos da un 4, adimensional. La constante de aumento huyoscópico del agua hay que buscarla en la tabla: 0,512 multiplicado por la molalidad, que sería 0.01. Sin embargo, como esta constante siempre es constante y no nos piden los puntos absolutos, podemos sustituirla como un valor A, que sería el múltiplo de la constante de aumento huyoscópico, y podemos resolver esto sin calculadora. Entonces sería 0.04 veces la constante de aumento huyoscópico en unidad de grados Celsius. Procedemos a repetir lo mismo para la segunda disolución, que sería para bromuro de calcio. El factor de Van Hoff teórico en ese caso es un 3, porque son 2 bromuros y un calcio, multiplicado por el valor de la constante, multiplicado por la concentración de esa disolución, que es 0.02. Volveríamos a obtener 0.04 veces la constante en unidades de grados Celsius. Vamos con la siguiente disolución, que sería el cloruro de potasio. El factor de Van Hoff, no mentiras, cometí un error arriba. Aquí el factor de Van Hoff es un 3, así que esto es 0.06. Ahora sí, continuamos. Aquí sí el factor de Van Hoff es un 2 veces la constante por la concentración de esa disolución, que es 0.02 otra vez.
Aquí sí daría 0.04 veces la constante en grados Celsius. Vamos con la siguiente disolución, que sería la del fluoruro de hidrógeno. Asumimos un factor de Van Hoff de 2 veces la constante por su concentración, que es 0.02. El resultado es 0.04 veces la constante en grados Celsius. Vamos con la disolución de comparación, que es la de la glucosa. Entonces aquí sería 1 porque no es ionizable, por la constante, por la concentración, que es 0.04. El resultado sería pues 0.04 veces la constante en grados Celsius. Por lo tanto, las que son iguales son la primera, la tercera y la cuarta. Ahora vamos con el siguiente literal. ¿Qué disolución tendría la presión de vapor más alta a 28 grados Celsius? Entonces nos tenemos que volver al capítulo de la ley de Raoult y debemos desplegar esto en términos de la molalidad. Entonces la fracción molar es igual al cociente que ocurre entre la cantidad de sustancia, en este caso el solvente, sobre la suma entre cantidad de sustancia del soluto más cantidad de sustancia del solvente. Luego dividimos arriba y abajo entre la cantidad de sustancia del solvente, lo cual me permite cancelar a unos. Giro aquí abajito por la ley conmutativa de la suma para que al operar la aritmética me quede más fácil. Luego vamos a sustituir únicamente para el solvente. Cantidad de sustancia del solvente es igual al cociente masa sobre su masa molar, que al quedar dividiendo una división se expresaría multiplicando. El cociente cantidad de sustancia del soluto sobre la masa del solvente es la molalidad del soluto. Y coloco esto directamente arriba. Antes de proseguir debemos tener en cuenta que como tenemos ya la molalidad del soluto, aquí hay que multiplicar por el factor de Van Hoff, ya que tenemos solutos ionizables. Establecido esto, vamos a hacer análisis dimensional analítico. La presión estándar va a quedar en unidades de presión estándar. Por ejemplo, milímetros de mercurio. Sobre 1 más. El factor de Van Hoff no tiene unidades, por la molalidad, que estaría en unidades de mol sobre kilogramo, multiplicado por la masa molar, gramo sobre mol. Gramo es igual a la milésima parte de un kilogramo, así que podemos reescribirlo como 10 elevado a la menos 3 kilogramos. Debemos tener en cuenta que esta masa molar es la masa molar del solvente, que siempre es agua, así que es constante. Esta presión estándar también siempre es constante. Por lo tanto, lo único que nos va a interesar es el valor del producto del factor de Van Hoff y la molalidad. Y ese producto ya lo calculamos en el ejercicio anterior. De allí que lógicamente podemos plantear que el que tenga el menor producto, factor de Van Hoff por molalidad, será el que tenga la presión de vapor más alta, ya que será el que tenga el denominador más bajo. Como consecuencia lógica, pues 3 disoluciones tienen el mismo producto. El producto más bajo es 0.04. Por lo tanto, podemos argumentar que la presión de vapor para la solución de agua con nitrato de potasio será igual a la disolución de agua con cloruro de potasio igual a la disolución de agua con ácido fluorhídrico. Asumiendo que pues, se disocian completamente. Ciertamente no se disocian completamente en la realidad, pero bajo las condiciones de este enunciado lo asumimos así. Y el que tiene la presión de vapor más baja, o sea, menor que estas, va a ser la presión de vapor del bromuro de calcio en agua, porque es el que tiene el mayor producto, factor de Van Hoff por molalidad, por lo tanto su denominador es más grande y tendrá una presión de vapor final más baja. Todo ello sin tener que haber tenido que resolver numéricamente el escenario, que sería muy tedioso. Luego vamos con C. ¿Cuál solución tendría la mayor presión en el punto de congelación? Entonces, como en esencia es el mismo teorema, el que tiene la mayor depresión en el punto de congelación son las 3 soluciones que tienen la mayor, bueno, sería esta, pues es la que tiene el mayor aumento en el punto de ebullición. ¿Por qué? Pues porque habíamos dicho que es básicamente el mismo teorema, solo que cambia el valor de la constante, y que en este caso pues sería de presión. Digamos que le asignamos el valor a la constante B, pero seguiría siendo lo mismo.
sería 0.06 veces la de presión crioscópica en grados Celsius. Por lo tanto, es básicamente copiar los planteamientos del primer punto y decir que B es el valor absoluto de la constante crioscópica. El análisis dimensional es el mismo en cualquier caso, así que pues ese sería el resultado. Entonces nos podemos dar cuenta que por teoremas de álgebra podemos plantear evasiones a ejercicios largos y analíticos como son los de comparaciones en las temperaturas. Pero eso no va a ser tan fácil de hacerlo por factores de conversión. Así que pues comencemos pues por factores de conversión. Entonces aquí no hay atajos, así que vamos a comenzar directamente. Primer disolución, 0.01 molales del fosfato de sodio, multiplicado por molales moleculares dividiendo, multiplicando los molales del soluto efectivo. El soluto molecular lleva la unidad teórica y el soluto efectivo el valor del factor de Van Hoff, que en este caso es 1 más 3, o sea 4. Multiplicado por la constante que se plantea como 1 molar del soluto efectivo en cada grado Celsius de solución. Asignamos al grado Celsius de solución el valor de la constante ebullioscópica, que va a asignarle el valor de A, para tratar de hacer atajos. No vamos a sumar nada, así que el resultado quedaría como grado Celsius de solución, pero diferencia, donde esta diferencia trata de representar el delta en la forma algebraica. Dicho esto, solo quedaría operar la aritmética, que sería 0.04 veces la constante de aumento ebullioscópico. Entonces aquí planteamos que A es igual al valor absoluto de la constante de aumento ebullioscópico. Y repetimos el mismo procedimiento para las demás disoluciones. Entonces sería 0.02 molales del bromuro de calcio. Relacionamos 1 molar del bromuro de calcio molecular con, en este caso, 3 molales del soluto efectivo. Y multiplicamos por la interpretación de la constante. El resultado quedaría en grados Celsius de la solución diferencia. Y 2 por 3 es igual a 6. Así que sería 0.06 veces la constante ebullioscópica. Repetimos para la siguiente disolución, que sería 0.02 molales del cloruro de potasio. Relacionamos los molales del cloruro de potasio con los molales del soluto efectivo, que en este caso serían 2, y sería 1 molar del soluto molecular. Y multiplicamos por la interpretación de la constante ebullioscópica. El resultado quedaría en grados Celsius de la solución diferencia y sería de 0.04 molales, no mentiras, 0.04 veces la constante ebullioscópica. Volvemos a plantear para la cuarta disolución, que en ese caso sería 0.02 molales de el fluoruro de hidrógeno. 1 molar del fluoruro de hidrógeno estaría vinculado idealmente y bajo las condiciones de este enunciado a 2 molales del soluto efectivo, pero en realidad no, porque es un ácido débil, así que es mucho menor que 2. Multiplicado por la interpretación de la constante, que nos daría en grados Celsius de la solución diferencia. Y sería 0.04 veces la constante. Y realizamos un quinto cálculo para la glucosa, que sería 0.04 molales de glucosa C6H12O6. Entonces, molales de moleculares, la unidad teórica, y en este caso 1 molar del soluto efectivo porque no es ionizable, multiplicado por la interpretación de la constante. El resultado nos volvería a dar en grados Celsius de la solución diferencia y la aritmética volvería a ser 0.04 veces la constante. Por lo tanto, hay que concluir literalmente en este caso, porque el modo del lenguaje de los factores de conversión no nos permite plantear las igualdades como tal. Entonces, a la pregunta, ¿qué soluciones tendrían el mismo punto de ebullición? Entonces la vamos a plantear algebraicamente la respuesta para no tener que escribir tanto. Entonces la temperatura de ebullición de la solución del fosfato de sodio será igual a la del cloruro de potasio, igual, entre muy comillas, a la solución del ácido fluorhídrico e igual a la de la glucosa. Y todas ellas son menores que la temperatura de ebullición de la solución del bromuro de calcio. Ahora vamos con B. ¿Cuál solución tendría la presión de vapor más alta a 28 grados Celsius?
Bueno, por factores de conversión aquí viene lo incómodo y es que no existen atajos posibles, ya que no podemos presentar un teorema de finalización, nunca nos daremos cuenta que eso depende únicamente del producto factor de Van Hoff por la concentración molar. Así que lo primero que deberemos hacer es calcular las fracciones molares de cada disolución, huepa G. En primera instancia, como el solvente es agua, vamos a asumir que para todas las disoluciones siempre hay 1 kilogramo de agua. Por lo tanto, vamos a calcular los moles de agua. Entonces sería 1 kilogramo de agua multiplicando. Dividiendo vamos a colocar kilogramos y multiplicando gramos. Kilo lleva la unidad teórica y gramos sabemos que hay 1000 gramos en cada kilogramo. Luego vamos a convertir de gramos a moles, sabiendo que al mol le agregamos la unidad teórica y a los gramos 18.02, que es la masa molar del agua. El resultado, pues kilogramo con kilogramo se cancela, gramo con gramo se cancela, nos dan moles de agua. Operamos la aritmética, 1000 sobre 18.02. El resultado sería de 5.5494 moles de agua. Una vez que tenemos esto, vamos a obtener la fracción molar efectiva. Entonces, multiplicando tendríamos la molalidad de cada disolución, pero directamente en moles. Aquí hacemos esa conversión de plumazo. Entonces, 0.01 moles del fosfato de sodio en 5.5494 moles de agua. Pero son los moles totales para la fracción molar. Por lo tanto, sería 0.01 más 5.5494. Y eso ya serían moles totales. Pero la fracción molar que estamos buscando no es esa, sino la del solvente. Entonces, es al revés. Esta va multiplicando, siempre es una constante, y dividiendo. Si vamos a tener 0.01 más 5.5494 moles totales o moles de solución. Luego vamos a multiplicar, pero no podemos proseguir, no es tan sencillo. Esto se debe a que cuando resolvimos ejercicios de ley de Raoult, en la parte de ese capítulo, no nos dieron problemas cuando tenemos factores de Van Hoff diferentes. Este 0.01 no me sirve aquí porque no me da el factor de Van Hoff, y sin factor de Van Hoff no tenemos diferencias entre las disoluciones. En consecuencia, lo que debemos calcular ahora son los moles efectivos de cada soluto. Aquí sí es donde vamos a tomar la molalidad como moles. Entonces, tomamos esto en moles, relacionamos esto con los moles efectivos. Voy a tener que mantener la identidad, pero decir que es el efectivo para diferenciar entre las disoluciones que vamos calculando. Y sería, por cada molecular, en este caso hay 4 efectivos. Por lo tanto, el resultado es 0.04 efectivos del fosfato de sodio. Y comenzamos a repetir para las otras disoluciones. Entonces, en la segunda tomamos esto en moles y planteamos que por cada mol molecular del bromuro de calcio habrían 3 moles efectivos del bromuro de calcio, con lo que obtendríamos 0.06 moles efectivos del bromuro de calcio. Volvemos a repetir para la siguiente disolución, que sería para el cloruro de potasio. En moles relacionamos un mol del soluto molecular con 2 moles efectivos. El resultado serían 0.04 moles efectivos del cloruro de potasio. Continuamos con la siguiente disolución, que es el fluoruro de hidrógeno. Relacionamos 1 molar del fluoruro de hidrógeno con el, entre comillas, 2 moles efectivos de fluoruro de hidrógeno. Y el resultado sería de 0.04 moles del fluoruro de hidrógeno. Por lo tanto, solo deberemos sustituir 0.04. O aquí es donde nos damos cuenta que este interrogante es el que define todo, porque aquí iría la presión en, no sé, Y milímetros de mercurio del solvente. Por lo tanto, aquí es donde podemos colocar la flechita y decir, el que tenga los moles efectivos más bajos es el que tiene
la presión de vapor más alta. Entonces, bueno, esta es una afinación que debemos hacerle a la conclusión por el otro teorema también. El enunciado nos está dando una pista extra que ignoramos, y es que el ácido fluorhídrico es un ácido débil. Por lo tanto, su factor de Van Hoff en realidad es menor que 2. Entonces, si es menor que 2, podemos tomarlo como 1.9 o 1.99 incluso, pero seguiría siendo menor que 4, digamos 0.399. Entonces aquí ya no sería igual al de la glucosa y sería el que tiene el producto factor de Van Hoff por molaridad más bajo realmente. Así que, ¿cuál es el que tiene la presión de vapor más alta? Pues es el del fluoruro de hidrógeno, ya que tiene el factor de Van Hoff más bajo. Para el tercero sí no cambia la conclusión. Y regresando para acá, entonces, el que tiene los moles efectivos más bajos vuelve a ser el del fluoruro de hidrógeno, porque su factor de Van Hoff no es 2, sino que digamos es 1.99 algo. Por lo tanto, sus moles efectivos serían 0.03999 algo. Por lo tanto, tiene los moles efectivos más bajos. Así que sería la solución de fluoruro de hidrógeno. Luego vamos con el tercer literal. ¿Cuál solución tendrá la mayor depresión del punto de congelación? Y aquí también deberíamos poderlo sacar de forma analítica. Es la solución que tuvo el mayor aumento en el punto de ebullición. De hecho, esta conclusión literal también nos sirve para la forma algebraica y tener que haber escrito menos. Ahora sí, me queda más bonito por acá y me quedaría más bonito por acá, donde B sería el valor absoluto de la constante de descenso crioscópico. Y aquí estaría pues la solución por ambas técnicas de un ejercicio extraordinariamente largo, conceptualmente exigente, pero numéricamente no es exigente en términos de calculadora, no la tuvimos que usar. Pero sí requiere de un proceso analítico y de tener los conceptos muy claros. Y es bastante complejo, o sea, es un ejercicio que se merece para hacer una evaluación final donde usted quiere rajar a todo el mundo. Bien, eso fue todo por el momento. Las conclusiones serían que serían las disoluciones del fosfato de sodio y del cloruro de potasio son iguales a las de glucosa. La del ácido fluorhídrico no, pues porque su factor de Van Hoff real no es 2, sino menor que 2. ¿Cuál solución tendría la presión de vapor más alta? Pues sería la del fluoruro de hidrógeno, precisamente porque tiene un menor producto factor de Van Hoff por molaridad. Y la solución que tiene el mayor aumento en el punto de ebullición o la mayor disminución en el punto de congelación es la del bromuro de calcio. Las mismas conclusiones para las dos técnicas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre la ley del aumento ebullioscópico, la ley del descenso crioscópico, propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.